figura del Mesías encierra muchas preguntas. Por ejemplo, ¿cuál es la magnitud de su identidad? O si conocer de Él es lo mismo que identificarlo a Él. Por otro lado, tenemos otras preguntas un poco más complicadas. Si Él es 100% hombre y la carne hereda el pecado, entonces Él también heredó el pecado. Uno de los grandes dilemas que ha tenido el cristianismo es tratar de entender la Biblia a partir del contexto del que lee y no a partir del contexto del que escribió. Este es un texto con una verdad que hace reflexionar mucho. ¿Cómo es posible pensar que hay que tener fe sin entender la Escritura, sin conocer la Escritura? Si la fe viene a partir de lo que tú conoces de Dios. Realmente la Biblia es un texto complejo. ¿Cuántas diferentes interpretaciones acerca de un mismo texto? El contexto cultural en que se escribe un texto va a definir gramaticalmente a dónde apunta la palabra. Comúnmente oímos decir que un texto fuera de contexto se convierte en un pretexto. ¿Pero realmente se conoce el contexto bíblico? Hola, yo soy Liber Ayala y hoy te quiero hablar de Mashiach. Nos encontramos en el cuarto episodio de esta quinta temporada de la Biblia bien leída. Hasta aquí hemos visto cómo la promesa de un Mashiach único y superior a cualquier otro, descrito solamente en el texto bíblico, implicaba a alguien que fuera capaz de reunir en sí mismo todos aquellos rasgos distintivos de servicio que los ungidos en la historia de la nación de Israel habían exhibido. También vimos cómo a lo largo de la historia han habido muchas personas pretendiendo ser aquel Mesías y otros descalificando a quien lo ha demostrado ser. Sin embargo, en medio de ese debate, en medio de esa controversia, en medio de esa tensión, se va a levantar Dios con una revelación especial que va a ir directo al corazón humano para guiarle en identificar al verdadero Mashiach. Fíjese cómo el Salmo 2 narra esto. ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra el Señor y contra su ungido, diciendo, rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. Hasta aquí el Señor describe esa tensión con respecto a Mashiach y en medio de esa tormenta de conclusiones diferentes y continuas, continúa diciendo, el que mora en los cielos se reirá, el Señor se burlará de ellos, luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. Pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Yo publicaré el decreto, el Señor me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. O sea que el mismo Dios levantaría su voz a través de una revelación especial para señalar quién era el verdadero Mesías. Si paralelo a esto escuchamos el testimonio de miles de personas que desde el mismísimo primer siglo hasta hoy han proclamado, han reconocido, han confesado haber recibido esta revelación especial de Dios, en particular hacia una persona, Yeshua mi Nazaret, o como se conoce en español, a Jesús de Nazaret. La balanza se va a inclinar hacia él completamente. Como sabemos, él fue crucificado y aunque esto fue el cumplimiento de la expiación por el pecado humano, tal sentencia fue ejecutada porque él se igualó a Dios al hacerse hijo de Dios. O sea que el debate que surgió siglos después en la iglesia acerca de si él era Dios o no lo era, los verdugos no tuvieron ninguna duda en este sentido.
Ellos entendieron perfectamente el mensaje que él dio. Él lo reconoció y por eso le crucificaron. Porque ellos entendieron perfectamente que si decía ser hijo de Dios, entonces él se hacía igual a Dios. Una pregunta que surge en nuestra mente ante esto es: ¿cómo es posible que para las personas que más conocían el texto bíblico en aquel tiempo fuera descabellada la idea de esperar a tan majestuoso Mesías en una conexión directa con la naturaleza divina? Veamos dos textos para entender esto más claramente. Ninguno de ellos podrá en manera alguna redimir al hermano, ni dar a Dios su rescate, porque la redención de su vida es de gran precio y no se logrará jamás, para que viva en adelante para siempre y nunca vea corrupción. O sea que ningún hombre puede pagar por otro cuando él mismo está en deuda por sí mismo. Y aun si éste fuera justo y solo pudiera salvarse a sí mismo, pero nunca pudiera salvar a nadie más. Por eso es que Ezequiel también va a decir: y si estuviesen en medio de ella Noé, Daniel y Job, vivo yo, dice el Señor, no librarían a hijo ni a hija. Ellos por su justicia librarían solamente sus propias vidas. Entonces se necesita un ser único, justo y libre de pecado para condenar el pecado en sí mismo y así justificar a cualquier pecador ante Dios. Es por eso que Dios va a decir a través del profeta Isaías también: decid a los de corazón desesperado, esforzaos, no temáis. He aquí que vuestro Dios viene con venganza, con pago. Dios mismo vendrá y os salvará. Este es un texto muy interesante que debemos leerlo en una forma especial también. En primer lugar, hay tres pronunciamientos para los de corazón desesperado que debemos ponerlos en paralelos. Por un lado tenemos: esforzaos y no temáis. Paralelo a eso encontramos: he aquí que vuestro Dios viene con venganza, con pago. Y por último, Dios mismo vendrá y os salvará. Entonces hay que esforzarse porque Dios viene con venganza. Por eso lo va a hacer Él mismo viniendo personalmente. Porque la única venganza justa que existe en este mundo es la que Dios hace personalmente. Y paralelo a eso, no se puede temer porque Dios hará un pago que es la salvación del ser humano. Otra cosa especial de este texto es que, como dijimos, la palabra Yeshua, que es el nombre original de Jesús, significa salvación. Y este texto dice: Dios mismo vendrá y os salvará. Esto conecta muy especialmente al nombre y a la función salvadora con el mismísimo, con la esencia divina, con el propio Dios. Tenemos otro texto que en algunas versiones no ha sido muy bien tratado. Por eso usted va a notar ciertas diferencias. Sin embargo, debemos reconocer que la Biblia textual de la cuarta edición hace un tratamiento mucho mejor. En cuanto al tema de las diferentes versiones, les recomendamos ver la segunda temporada de este programa de la Biblia bien leída, donde hablamos mucho más abundantemente de este tema. En el Salmo 8 vamos a encontrar: ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? El hijo de Adán para que lo consideres. Aunque en el próximo episodio trataremos acerca de ese concepto hijo de Adán o hijo del hombre, veamos algunos detalles importantes con respecto a lo que venimos diciendo. El salmista, ante lo que Dios le está mostrando, va a preguntarse: ¿qué es este hombre debilitado para que sea recordado?
Porque la palabra para hombre ahí no es un simple Ish o Adán, que es como se diría hombre en hebreo, sino Enosh, que es el hombre en su condición de debilidad más fuerte. Siempre se presupone que a quien se recuerde debe ser a un hombre fuerte, victorioso, pero no a una persona que aparece en su condición de más humillación, en su condición de debilidad más grande. Así que por eso él va a preguntar, el salmista, ¿quién es este hombre? ¿Qué es él? ¿Qué es el hombre? ¿Qué es este hombre? Y después va a decir, ¿qué es este Adán? Ese hijo de Adán, ¿qué es? Luego que en la propia revelación profética, él entiende lo que es ese Adán, lo que es ese hombre humillado. La respuesta o la exclamación del salmista va a ser, ok, tú lo harás reducirte o decrecer un poco desde Dios. Pues aunque se traduce como ángeles, casi siempre aquí aparece la palabra Elohim. O sea que cuando David miró proféticamente, él entendió muy claro que vendría alguien que encarnaría todo lo bueno, pero a la vez sería un hombre, tan hombre, que aún llegaría a la debilidad más profunda que llegan los seres humanos, por lo que viene una sorpresa para él. Y en medio de eso, Dios le va a revelar que será él mismo reducido o limitado a hombre. Y por eso va a continuar diciendo a David, y lo coronaste de gloria y de honra, le hiciste señorar sobre las obras de tus manos, todo lo pusiste debajo de sus pies, ovejas y bueyes, todo ello, y asimismo las bestias del campo, las aves de los cielos y los peces del mar, todo cuanto pasa por los senderos del mar. Oh Dios, Señor nuestro, cuán grande es tu nombre en toda la tierra. O sea que esto es un milagro tan, pero tan especial, el más grande de todos los milagros, Dios mismo hecho hombre, que la respuesta de alabanza del salmista es precisamente esa. Cuán grande es tu nombre en toda la tierra. Esto mismo es lo que el escritor a los hebreos vio cumplido cuando dijo, pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, o sea, Yeshua, coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte. Y más adelante va a continuar diciendo, porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas. Esto solo puede ser Dios, ¿verdad? Y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicción al autor de la salvación de ellos. O sea, aquel que David había preguntado, ¿quién es este sufriente, este Enosh? Y el hijo de Adán, el hijo del hombre. Porque es perfeccionarse por aflicciones. O sea, que él llevaría o llegaría a la aflicción más profunda del ser humano, Dios mismo. Es así que la Escritura deja claro que este único Mashiach o especial ungido no puede ser otro que Dios mismo, Dios con nosotros, que es lo que hemos presentado en este episodio. La pregunta que nos quedaría pendiente es, si Dios se va a encarnar en un ser humano y a la vez me dice que el ser humano por su pecado heredado no puede salvarse a sí mismo, entonces, ¿qué cuerpo podría tener el Mashiach que estuviera libre de esa contaminación? Dios le bendiga y le esperamos en el próximo episodio de la Biblia